Vamos a pasar ahora a la segunda parte, a la mesa de análisis. Para los que se conectan ahora, eh, estamos en el webinar número 64, en la segunda parte de la mesa de análisis. El webinar es Perspectiva de los mercados de energía en Europa, primavera de 2026. Los puntos fundamentales que vamos a ver son mercados de energías europeos, que vamos a ver ahora en esta parte, hitos regulatorios en 2026, almacenamiento y mercados de capacidad, financiación de renovables y BES, PPA de autoconsumo y valoración de cartera. Y se encuentran con nosotros nuestros invitados, nuestros colegas de igual, Antonio Hernández García, que es Partner of Regulated Sector en EY, Alfredo Salcedo, que también es partner en Strategy and Transaction, Alejandro Fernández Colomar, Debt Advisor y Elevator, y una vez más también Julio Santos de Gouza, que es Associate Partner de Alianza. En esta segunda parte, bueno, analizaremos estos puntos. Primero, eh, como mesa de análisis entre nosotros, y en la segunda parte, a partir de la 1:30, a partir de las preguntas que podáis enviar en la sección de abajo de preguntas y respuestas. Por favor, si es posible, poner a quién va dirigida la pregunta. Entonces, para comenzar, eh, vamos a darle la palabra a Alfredo Salcedo para que bueno, nos hable del primer tema de bueno, cuáles son las perspectivas de los mercados, sobre todo ahora con este problema que tenemos en Irán y el estrecho de Hormuz que está cerrado. Pues muchas gracias, Antonio, y buenos días a todos. Encantado de estar aquí una vez más en el webinar de Alasoft. Por presentarme brevemente, mi nombre es Alfredo Salcedo y soy el socio responsable de valoraciones en EY España. Como indicaba Antonio, mi intervención de hoy se va a centrar en las principales consideraciones que estamos observando en la valoración de carteras, en activos vinculados a la transición energética, pero no solo las renovables, sino también el almacenamiento, tanto hibridado como standalone y los bombeos, el biometano y el hidrógeno y sus derivados. ¿Vale? Aquí, tomándote el guante, yo creo que la situación actual lo que pone de relieve es la necesidad, ¿no? de, si algo cabe, acelerar esta transición energética y virar hacia fuentes de energía renovables que nos permita evitar esta dependencia y que, como habéis visto, pues en prensa últimamente, todas las reservas que hay ahora mismo en los países desarrollados no sirven más que para 20 días de cierre del estrecho de Hormuz, ¿vale? Entonces, ahora va a ser muy interesante ver cómo reaccionan las curvas de precios, ¿vale? Porque podemos encontrarnos en una situación parecida a la que tuvimos en 2022 con la guerra de Ucrania. Y aquí el papel de asesores como vosotros, como la Soft, va a ser fundamental, ¿sabes? Para evitar, por un lado, incluir volatilidad innecesaria en las valoraciones, ¿vale? Teniendo siempre una visión a largo plazo y de equilibrio. Y por el otro lado, siendo conscientes de los retos a los que se enfrentan, ¿vale? Hablando de los activos más maduros, ¿vale? La fotovoltaica y la eólica, lo que estamos observando es un viraje, por un lado, hacia la calidad, ¿vale? Donde, especialmente en el fotovoltaico, lo que cuenta es tener un proyecto construido con un buen PPA que te permita una estructura de financiación razonable y pasar estos años que pueden ser más complicados, los 2 o 3 años siguientes, y su combinación con la hibridación con baterías, ¿vale? En eólico sigue habiendo muchísimo apetito y las valoraciones se mantienen fuertes, ¿vale? Porque casi todo el mundo está largo de fotovoltaico y corto de eólico, por lo que sigue siendo un activo muy escaso en el mercado y con gran apetito. El problema que estamos viendo es que, bueno, pues desarrollar un proyecto eólico cuesta más, es más complicado y lleva más tiempo, con lo cual pues hay menos en el mercado y eso pues empuja el precio hacia arriba por una cuestión de oferta y demanda, ¿vale? El almacenamiento, en cambio, con toda esta volatilidad que se genera como resultado de sucesos como el que estamos ahora mismo viviendo, pues tiene cada vez más interés, ¿vale? Le viene bien es que tengamos volatilidad en los precios, porque con eso son capaces de capturar mejores spreads y además
hay un foco en la rapidez al mercado. ¿Vale? Porque, como vosotros habéis bien pronosticado, ahora mismo los servicios de ajuste están reportando grandes ingresos. El otro día leía que estamos superando ampliamente los mayores registros de restricciones técnicas que hemos tenido nunca y que hay baterías ya por primera vez participando en estos mercados, ¿no? Entonces, aquí hay una oportunidad clara, ¿sabes?, para activos que se encuentren cerca del ready to bill o en ready to bill para capturar esos spreads mayores y conseguir valoraciones que, para que os hagáis una idea, estamos viendo en algunos casos que triplican la de baterías que se van a ready to bills más a largo plazo, ¿vale? El tema del biometano, vemos que el desarrollo se está ralentizando principalmente por temas políticos y medioambientales, ¿vale? Hay cierta contestación social que está haciendo más complicado llevar esos proyectos a término, pero ahora mismo el interés es muy amplio con grandes fondos invirtiendo en el sector, tanto en España como a nivel europeo, donde las regulaciones son un poco más benignas, y utilities también participando de manera activa. Y por último, el hidrógeno, pues como decía Tono antes, es la gran incógnita, ¿no? Hemos visto las subastas europeas de hidrógeno que se han ido cayendo varios proyectos. Eso ha llevado a que están ahora pendientes de firmar el Gran Agreement a precios que ya sí resultan mucho más atractivos. ¿Sabes? Estamos viendo precios de entre 1,5 € y 3 € el kilo de mecanismo de soporte, que eso ya sí viabiliza en muchos casos las instalaciones, por lo tanto, pudiendo generar algo de valor a las carteras. Y ese sería un poco, Antonio, el overview general de cómo estamos viendo la valoración hoy en día. Gracias, Alfredo. Alejandro, sobre el primer punto de la evolución de los mercados, ¿cómo tú lo estás viendo después del 28 de febrero? Muchas gracias, Antonio, y gracias por la invitación a estar aquí en este evento de Alea Soft. Buenos días a todos. Breve introducción rápida sobre mí. Yo, Alejandro Fernández, me he incorporado a EY hace relativamente poco como director a fortalecer la práctica de Data Advisory con un gran foco en energía e infraestructuras, ¿no? Y bueno, pues en mi pasado soy ingeniero de caminos y llevo pues, más de 14 años dedicados al sector y en Data Advisor en concreto he estado antes en KPMG y otras firmas de renombre practicando Data Advisory con mucho foco en sector, ¿no? Eh, con respecto a este conflicto que nos afecta ahora, ¿no? Y llevándolo un poco hacia mi terreno de la financiación, ¿qué implicaciones puede tener? Pues más allá de un impacto en el precio de la energía, pues veremos otros impactos, ¿no?, en otros productos que también pasan por el estrecho de Hormuz y donde el estrecho de Hormuz es importante, donde el propano, el butano se usan como materias primas y afecta a otros sectores, ¿no? Y todo esto al final puede resultar en presiones inflacionistas. Y bueno, pues todos sabemos eso en qué puede derivar en Europa. Al final establece una incertidumbre sobre los tipos de interés y qué puede hacer el Banco Central Europeo al respecto, ¿no? Que su mandato es finalmente controlar la inflación. Tenemos reunión del Banco Central Europeo la semana que viene y bueno, pues desde que empezó el conflicto pues se ha añadido algo de incertidumbre a qué puede ocurrir y qué puede decir y cómo se puede manifestar el Banco Central Europeo ante esta nueva situación. Lo que está claro es que hemos visto un repunte en el Euribor y en los mid-swaps, ¿vale?, de casi 30 a 40 puntos básicos y eso pues da lugar a que quizá el mercado ya esté empezando a descontar una subida de tipos, ¿no? Hemos pasado quizá de, oye, no vamos a bajar más los tipos, ahora, ¿qué puede ocurrir? Y si van a subir. ¿Y cómo afecta esto a la financiación de las renovables? Pues si bien mi compañero Alfredo y yo estoy de acuerdo, esto es algo que refuerza el mensaje de que las renovables son importantes y que tenemos que sacarlas adelante. Por otro lado, y en el corto plazo, supone que las coberturas que tengamos que hacer de tipos de interés pues serán más caras, ¿no? Y a medida que el conflicto perdure, pues es posible que estas subidas sean un poco más estructurales y veremos qué impacto pueden llegar a tener en la inflación. Gracias, Alejandro.
Uriol, bueno, aunque ya has hablado del tema, ¿cómo ves la situación de los mercados de energía para los que se incorporan ahora en esta segunda parte? Estás en mute. Estás en mute. Gracias, Antonio. Buenos días, buenos días a los que os incorporéis de nuevo. Bueno, la situación en los mercados de energía, básicamente, el conflicto tiene un impacto directo en el suministro global de petróleo y de gas a través del Estrecho de Hormuz. Una fracción muy importante de todo ese suministro a nivel global pasa por ahí. Es un cuello de botella, un punto, es un punto crítico y eso afecta a todo. En cuanto al petróleo, pues obviamente los precios se han disparado. Eso repercusión directa sobre los mercados de energía, los mercados de electricidad en concreto, es un poco más de segunda derivada. Lo que sí que tiene un impacto real, sobre todo en los mercados europeos de electricidad, es el tema del gas. Desde que no tenemos gas por gaseoducto desde Rusia, que era el mayor proveedor hasta 2021, nos nutrimos básicamente de gas natural licuado. Ese es un mercado a nivel global. Eso quiere decir que tenemos que competir con otros continentes consumidores, principalmente Asia y todos los mercados emergentes. Y eso quiere decir que, pues, si queremos que los metaneros vengan hacia Europa, pues tenemos que pagar algo más caro que lo que pagan en Asia. Y eso obviamente pues hace subir el precio. El precio se ha disparado en los últimos días. Estamos en niveles cerca de los niveles más altos que habíamos visto durante 2025, hace aproximadamente un año, en febrero de 2025. Estamos en esos niveles, alrededor de los 50 euros el megavatio hora. Estamos lejos aún de los precios que vimos al inicio de la guerra en Ucrania, pero bueno, la situación es delicada igualmente. Lo que se espera, lo que estamos viendo ahora es precios altos, como digo, y mucha volatilidad. A medida que las noticias se van sucediendo, pues los precios suben y bajan en cuestión de cómo es la expectativa para el muy corto plazo, porque eso tiene un impacto en el muy corto plazo. De cara al medio y largo plazo, sobre todo para Europa, con el tema del gas, además de la disrupción en el gas natural licuado a nivel global, es decir, cómo el suministro se puede ver afectado. Esta es una de las componentes. La otra es la competencia que tenemos con Asia por ese gas natural licuado. Y eso mantiene, ambas cosas mantienen los precios altos. Eso lo podríamos situar en el ámbito del corto plazo, pero ya mirando al medio plazo, las reservas de gas a este inicio, a este final de invierno están ya por debajo del 30%, unos 10 puntos por debajo de cómo acabamos el año pasado, el invierno pasado, que ya acabamos bastante bajos. Eso quiere decir que para rellenar las reservas durante el verano, para poder encarar el siguiente invierno con seguridad de suministro y sin mirar de tensionar mucho los mercados durante el invierno, eso quiere decir que vamos a necesitar mucho gas durante el verano. Eso quiere decir que además de estas dos componentes de disrupciones en el suministro por el estrecho de Hormuz y la competencia de Asia, además vamos a tener que comprar mucho gas durante el verano. Eso, pues, todo apunta a que se deberían mantener altos los precios del gas durante el verano. Eso tiene un impacto directo en los mercados de electricidad, donde muchas de las horas los precios los marcan las centrales de gas. Y eso, y una componente es el precio del CO2 y también el precio del gas. Por lo que lo que esperamos, mucha volatilidad en el corto plazo, pero en el medio plazo será difícil que los precios vuelvan a caer a los 30 euros que teníamos hasta ahora. Si la situación es como se espera, de mucha competencia por el gas y mucho gas que vamos a tener que comprar para rellenar las reservas. Así que de cara al verano, los picos de precios en los mercados de electricidad en las horas en las que el gas marca el precio, pues subirán, pero estamos viendo ahora mismo que también las horas solares, los precios también están subiendo. Eso es una buena noticia para las plantas solares, pero el precio del medio del mercado pues también va a ser bastante más alto. Gracias, Uriol. Eh,
Tono, aquí damos la vuelta, ¿no? Tú ahora eres el último y el primero a su vez va a comenzar el siguiente punto. ¿Cuál es tu idea de la evolución de los mercados? ¿Cómo tú ves este tema de la crisis de Irán? ¿Cuánto tú crees que puede tardar? Y después comienza con el segundo punto, ¿no? Resumidamente, porque ya lo tocaste en tu intervención, pero para los que se han conectado ahora, que están en este tema, en esta segunda parte de la mesa de análisis, ¿cuáles son los principales hitos del 2026? O sea, ¿qué es lo que nos toca en este año que está casi comenzando? Estás en mute, estás en mute, Tony. Estás en mute. Tono, estás en mute. Perdonad que no me había dado cuenta que estaba en mute. Bueno, decía que yo no me he presentado con mis compañeros. Yo tengo más de la mitad de mi vida profesional pública y 15 años de privada, ¿no? En mi vida pública, como economista del Estado, he estado en muchos puestos, el último como director de energía, pero antes estuve en otros. Y de hecho tuve el placer de ser consejero económico y comercial de la Embajada de España en Irán 4 años y sigo manteniendo mucha amistad con muchos de iraníes, ¿no? No solo empresarios, sino también gente del pueblo. Ahí yo sí que considero que el pueblo iraní es un pueblo muy diferente, porque está sesgado. Tienes los que están totalmente en contra del régimen, pero hay otros que el régimen les gusta y al ser islamistas, pues si mueres en acto de guerra eres mártir. Entonces, o sea, ojo con este tema de que Irán no es cualquier país, ¿no? Entonces, yo con esto lo que quiero decir es que, bueno, puede durar poco la guerra, ojalá, pero hay que ser prudente con estas aseveraciones. Y con esto me meto en los grandes hitos para el 2026, ¿no? Yo, pensando esta mañana, yo creo que son, desde mi punto de vista y muy resumidos, yo los estructuraría en 6. Primero, y ligado a lo que estamos hablando, el reto geopolítico y geoeconómico, porque se han mezclado las dos cosas. El geopolítico es el uso de la fuerza militar, pero el geoeconómico es el uso de instrumentos económicos y comerciales, aranceles, sanciones y demás, y acuerdos comerciales. Entonces, se ha juntado todo. Y aquí yo diría que caben dos cosas. Por un lado, el tema de los precios, que es un debate que se ha abierto ya en muchos países, que si se bajan los impuestos, que si tal, que si se interviene en los mercados. Hay una de las preguntas sobre este tema de Ramón Vázquez que nos ha puesto. O sea, yo por aquí lo que pediría es que ya hemos tenido la crisis de Ucrania y hemos visto que no funcionaba, que cada país pusiera sus medidas sin pensar para defenderse. Hubo un reglamento de octubre del 21, un reglamento europeo, no sé del 21 o del 22, se me olvida, pero era un reglamento con medidas homogéneas, coordinadas para todos. O sea, yo aquí lo que pediría es que si hay medidas que estén coordinadas en la Unión Europea. Y segundo, en este entorno geopolítico y de dependencia del exterior, clave seguir con todas las medidas de REPowerEU y de TENIEC. Muy importante para Europa y para España en particular, seguir promoviendo las renovables. Y para eso es muy importante tener en cuenta, me meto a otros hitos, pues las ventajas que ya tenemos como país. Surge el tema nuclear, que es uno de los grandes hitos del año en curso, si se extiende o no al Maraz. Yo creo que tenemos todos los factores a favor de que se extienda, no solo por este geopolítico de reducción del gas, sino también por todos los temas de política energética, sostenibilidad, competitividad, porque ayuda a que los precios sean más competitivos, a aislarnos del gas, y seguridad de suministro, por la inercia que genera y por todo lo que soporta de apoyo como energía de base. Entonces, primer reto, geopolítica, geoeconomía. Nos lleva a promover las renovables. Eso, el tema nuclear, que yo creo que es un debate que tiene que estar ahí y que la primera fase del debate es Almaraz, que yo creo que lo prudente sería
ampliarla. Ligado a esto, si aumentamos las renovables, tiene que promoverse la demanda para evitar esas distorsiones de precios. Y aquí mi mensaje sería electrificación. Electrificación lleva asociado precios competitivos, despojar de impuestos y de cargos las facturas y de forma muy especial a las industrias, y también lleva a la gran oportunidad de la electrificación de los procesos industriales de menos de 400 grados, que son los que se pueden electrificar rápido y promover esa demanda. Ligado a la demanda, pues las redes. Si no hay redes, no hay ni oferta, ni demanda, ni almacenamiento. Entonces es muy importante que las redes inviertan y teniendo en cuenta las circulares que se han aprobado, que se han tildado por muchos analistas de demasiado conservadoras, tanto las de las metodologías, sobre todo de distribución, como la TRF, si comparamos con otros sectores y con otros países, muy importante que se apruebe cuanto antes el Real Decreto de Planes de Inversión que aumenta los límites en torno a una media para la distribución de 1.540 millones año en determinadas inversiones anticipatorias y descarbonización. No entro a más, pero el tema de la planificación, que se apruebe cuanto antes, que se ejecute y que se desarrollen lo que se metió en la ley de movilidad, es decir, que diversos consumidores puedan compartir un nudo bajando redes de transporte a distribución y que se agilice la planificación de determinados puntos que puedan pasar de transporte a distribución es clave. El almacenamiento ya lo he tocado antes, que haya un equilibrio entre baterías y bombeos. Los bombeos, recordemos que son made in Europe. Los bombeos, recordemos que tienen unas ventajas de seguridad de suministro, de impacto socioeconómico en el empleo y de impacto sobre vertidos y sobre reducción de precios y tal, mayores que las baterías. Por tanto, que se llegue a ese cumplimiento de que no perdamos la oportunidad de los 10 gigas de almacenamiento en bombeos a 2030 o 32. Y ya por último, los gases renovables, que también no nos olvidemos de que están ahí, de que habrá que ir sustituyendo el gas natural con los gases renovables. El biogás es una realidad alcanzable, el objetivo del PNIE, esos 20 teravatios hora mínimos, pero el hidrógeno verde estamos lejos y hay que seguir impulsándolo. Yo aquí destacaría un poco la labor del Ministerio detrás de aprobar la directiva RED 3, que no es fácil porque hay muchos procedimientos largos. Ya por lo que me han contado, ha ido a Consejo de Estado. Cuando se tenga el dictamen de Consejo de Estado, pues se podrán dar siguientes pasos para ir promoviendo también el ámbito de los gases y combustibles renovables. Y con esto cerraría mi parte. Gracias, Tony. Déjame un momento. Sí. Gracias, Tono. Alfredo, no sé si Sí, quería yo, complementar algo de Antonio, lo que dijo Tono, algún tema sí, nuevo. sobre los hitos de 2026, yo creo que ha habido un cambio sustancial, ¿no? Desde el apagón y también que se está poniendo de relieve ahora, que es el papel que están jugando los ciclos combinados, ¿no? en el sector ahora mismo. Quizá unido al tema de los pagos por capacidad, ¿no? Que se habían principalmente previsto para ayudar a mantener esos ciclos abiertos. Hoy en día estamos viendo cómo la operación reforzada de red eléctrica está llevando a una participación mucho mayor de los ciclos y esa participación mayor, evidentemente, pues los está viabilizando económicamente, pero es que además estamos viendo cómo, a diferencia de otros mercados, como puede ser el americano, donde hay, digamos, que la capacidad de generar nuevas nucleares pequeñas para alimentar los centros de datos, aquí en España eso está muy lejos de lo que se puede hacer hoy en día. Entonces, estamos viendo ya algunos participantes del mercado posicionarse con esos ciclos combinados para poder proveer de potencia firme a grandes consumidores masivos de datos, ¿vale? Y eso era una tendencia que no habíamos visto hasta hace muy poco tiempo, ¿sabes? Donde digamos que estaban más centrados oye, pues entrar en la red cuando hacía falta, como pickers y para cubrir el hueco térmico.
ese enfoque nos sitúa, yo creo, a España como país con una ventaja, porque tenemos uno de los grandes grupos que gestiona ciclos combinados a nivel mundial, pero a su vez, como justo terminaba Tono su intervención, nos hace tenernos que centrar más en los gases renovables, ¿vale? Porque situaciones como la actual del estrecho de Hormuz, lo que te llevan, ¿sabes?, es que te genera una volatilidad en una parte muy importante de nuestra generación y la que marca precios en unas horas muy sensibles, ¿sabes? Para el conjunto de la población, con lo cual esa apuesta hay que redoblarla. Y no sé, Tono, ahí, ¿cómo ves tú desde un punto de vista regulatorio la capacidad de acelerar las plantas de biometano y biogás con la contestación social que existe? Bueno, no sé si... Sí, es un tema que he tocado, ¿no? Uno de los retos del PNIE en todos los ámbitos, no solo eléctricos, sino también en las demás renovables, es esa contestación social que al final, pues es un poco absurda, porque es un poco miope. Eh, es todo dejarlo al jardín del vecino, ¿no? Al final, yo creo que con buen criterio los concursos de acceso metieron algunos criterios de impacto socioeconómico de de los, de las instalaciones, el tema de crear cadena de valor en las regiones que reciben las instalaciones y aquí pues intentar, yo creo que es una labor más de concienciación de la población de que eso nos va a permitir independizarnos del gas, vivir mejor a medio plazo, ser más competitivos, que hay una etapa inicial, como toda industria naciente, de que hay que apoyarla, pero también hay que concienciar a la población de que no hay salida. O sea, si queremos evitar pues, que España dependa de ámbitos internacionales o ámbitos como las crisis geopolíticas, pues tenemos que hacer un esfuerzo todos. Y el tema de aceptación social es clave. Pero hay otro tema que es el tema de los precios y los off-takers. O sea, que los precios al final sean competitivos. Y para hacerlos competitivos, pues la regulación tiene que ser flexible en cuanto a múltiplos, tiene que acoger todas las flexibilidades que permita la normativa europea. Y luego que todos los mecanismos de financiación que el propio Clean Industrial Deal establece que es necesario actuar con el banco de descarbonización y demás, pues sean una realidad. Y aquí yo creo que hay que acompasar las subastas del ETS, los ingresos que generan, con que esos ingresos puedan dedicarse a financiar esa industria naciente y también financiar un win-win que es la electrificación, ¿no? En el estudio ese que hicimos en IWA el año pasado, tocábamos esto, oye, solo con 50.000 millones de euros, que es una parte mínima de esas subastas y una parte mínima de lo que establecía el plan Draghi, pues se puede electrificar una parte muy significativa de la industria europea. Y luego la parte de los gases renovables o del CCU y todo eso, también hay que darle apoyo público vía innovación para que las tecnologías se escalen y también apoyar a las empresas los off-takers, que son esas empresas que sustituyen gas renovable o sea, gas natural por gas renovable, pues que haya un apoyo financiero transitorio, ¿no? Mientras todo esto se desarrolla. Pero bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo de esto. Gracias, Tono. Eh, Alejandro, no sé si sobre los hitos estos tienes alguna cosa que complementar. Sí, yo complementaré un par de hitos que ha comentado Tono antes y también, bueno, pues para esta sección, para los que se hayan añadido ahora, ¿no? La cogeneración. Creo que, bueno, pues está en una situación crítica, situación complicada. Hay incluso procesos ahora mismo en el mercado, como puede ser el de Neoelectra, ¿no? Que dan un entendimiento de cómo está la industria ahora mismo y esa necesidad porque salgan las subastas en 2026, ¿no? Un hito muy importante para que la cogeneración sea viable a medio largo plazo y vaya para adelante y, pues, oye, se puedan estructurar financiaciones alrededor de esa tecnología
y- y que siga siendo viable. Otro hito que creo que bueno, pues hemos tocado son las hibridaciones, ¿no? Hay quizás otro sector en España que también está sufriendo, que es el solar fotovoltaico y que está necesitado de esas hibridaciones, ¿no? Un sector que está siendo golpeado por las horas cero y por un perfil solar que a día de hoy pues se cotiza a bajos precios y la hibridación con batería pues viene como una solución, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues que se acelere lo más posible. Es cierto que, como comentaba Oriol, esta coyuntura que tenemos ahora mismo quizás sea un respiro, ¿no? Pero bueno, estructuralmente la solar fotovoltaica sí que está sufriendo y en algunas financiaciones se empieza a ver, ¿no? Cómo va un poco apretada, ¿no? Y la hibridación quizás es la solución más razonable y que tiene más sentido a día de hoy. Sí, mira, después tocaremos ya temas de almacenamiento, hibridación, batería. Después vamos a ir al punto siguiente. Uriel, no sé si tengas algo que agregar sobre los sitios, sobre las paradas, el tema de Amarás, que también hay una pregunta sobre eso. Ujú. Esto es un hito importante, o sea, pronto se tiene que definir ya si Amarás Sí, bueno, por un tema de calendarios, sí, habría que decidirlo pronto. Sí, bueno, ya ha comentado Tono que tiene cierto, tiene, es algo, tiene cierta lógica, digamos, en el corto medio plazo, viendo la situación en que estamos, tanto de desarrollo renovable como de dependencia de los ciclos combinados del gas, el momento en el momento en que cerrar cada una de las centrales es algo que se definió hace ya unos años a lo mejor con, con mucha confianza en la visión de futuro. Y yo creo que es algo que habrá que ir ajustando a medida que se vaya acercando. Seguramente en este momento pues tiene cierto sentido y cierta lógica alargar la primera que sería Almaraz. Lo que creo que está bastante claro es la visión a largo plazo, donde con un sistema 100% renovable, con suficiente demanda, con suficiente capacidad de almacenamiento, a 20, 30, 40, 50 años, creo que la visión de un sistema 100% renovable sin nucleares tiene bastante sentido y es bastante, digamos, lógica y alcanzable. Sí, en ese sentido, del tema de Almaraz, ayer participamos en un desayuno informativo con la ministra de la vicepresidenta y, y le preguntaron eso, ¿no? El tema de cómo veía la prórroga de las nucleares. Ella dijo que en este momento solo estaba sobre la mesa Almaraz, el resto no ha pedido prórroga, o sea, se mantiene su calendario y que todo dependía, bueno, de lo que diga, creo que ahora en junio o julio, el Consejo de Seguridad Nuclear y que de momento, bueno, el gobierno estaba esperando esta decisión para tomar alguna. Vamos ahora a pasar, bueno, no sé, tono, sí. Oye, o sea, yo de Almaraz, a lo mejor se me ve muy pronuclear, pero es que, joder, o sea, como cumple los tres principios de la política energética, yo aquí sí que destacaría que el propio Consejo de Seguridad Nuclear en 2020 hizo ya el análisis. Cuando se publica la orden ministerial de 2020 que concede la renovación de la explotación, pues es obligatorio, por supuesto, contar con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que hizo ya un análisis a 2030. O sea que ese análisis ya se hizo en su día. Entonces, sería una pena por el protocolo, pues que no se llegue a esa fecha, por las ventajas que tiene en política energética, pero también por las ventajas que tiene el impacto socioeconómico en la zona y por las ventajas que tiene también para la coyuntura actual. ¿Por qué? Porque en la coyuntura actual la energía nuclear puede ser como una energía de tránsito, evitando el gas y permitiendo mantener la seguridad de suministro y todo lo que hay asociado a ese cambio, ¿no? Obviamente las tecnologías renovables dirán, oye, pero es que yo ese hueco contaba con él, pero es que sin ese hueco, o sea, aunque no estuvieran,
tenemos el tema de la operación reforzada por seguridad de suministro. Entonces es muy importante combinar renovables con hibridaciones, almacenamiento y temporalmente pues tener en cuenta las ventajas que tenemos. O sea, que no es nueva nuclear, que es otro debate, ¿no? Los SMRs, es otro tema. Pero bueno, Gracias, Tono. Bueno, de esto creo que hay alguna pregunta, volveremos después, porque este tema de amarraje es fundamental y preocupa mucho. Vamos a pasar ahora a la parte que tiene que ver con almacenamiento y todo lo que es batería standalone, el tema de las hibridaciones, el tema de los pagos por capacidad, si puedes mencionar todo un poco para los que se incorporan después. Y todo lo que tiene que ver con la financiación de los proyectos renovables, que también tenemos un gran problema en este 2026, la financiación de proyectos renovables. Nosotros estamos en contacto con bancos y fondos y la cosa está bastante parada porque no se está viendo un ingreso, vamos a decir, que sea pequeño, garantizado, ¿no? No sé, Uriol, si quieres comentar algo de eso, o Tono, si quieres comenzar con este tema de, de almacenamiento. o sea, yo de almacenamiento diría el PNIEC con buen criterio pues lo eleva a 22,5 los gigas a 2030, teniendo en cuenta que tenemos 2,3 de termosolar, que también muchas de ellas cuentan con almacenamiento de sales, pero si volvemos al otro almacenamiento, al bombeos hidráulicos y baterías, cada uno tiene su función. Baterías más a corto plazo y bombeo hidráulico más almacenamiento de larga duración y también de estacional. El PNIE como criterio dice, oye, pues de estacional de esos 22 vamos a tener 10. Y el resto, pues de baterías y de sales que ya las tenemos. Porque esto abriría el debate de nueva termosolar. Para los precios que están y con otras tecnologías, pues yo creo que se ha quedado más aparcado, ¿no? Y de hecho el nuevo PNIEC del 24 cambia los objetivos que había en el 21. Entonces, si ya nos vamos a la realidad, era la diapositiva que ponía antes, ¿no? Vemos que tenemos casi 6, la realidad de hoy, casi 6 de bombeos y como 125 según datos de hoy de red eléctrica de baterías. O sea, 6.000, casi 6.000 frente a 100. Pero si te vas a los permisos, hablamos de 22 gigas de baterías. Entonces, oye, cuidado con que no se nos sesgue todo el crecimiento del almacenamiento de las baterías, que las baterías están muy bien, pero en un entorno donde las renovables van a seguir creciendo mucho, los estudios te dicen que es necesario almacenamiento de larga duración y eso de momento las baterías no lo tienen los bombeos hidráulicos. Por tanto, vamos a equilibrar los esfuerzos que ha habido regulatorios y de ayudas públicas también a pensar en los bombeos. Con buen criterio, la semana pasada el Ministerio sacaba a audiencia 2 mejoras de procedimiento administrativo y de acceso y conexión para los bombeos, pero desde mi punto de vista hay otras cosas. En breve, bueno, en las próximas semanas publicaremos un estudio que hemos hecho en Iguay de los impactos de los bombeos, que también, aparte de los impactos sobre el sistema eléctrico, como decía antes, para los que os acabáis de incorporar, si en el estudio lo que hemos hecho es analizar las diferencias de un sistema eléctrico en el que los 4 gigas que quedan para llegar a los 10 de almacenamiento, por lo que sea, no se llega a cubrir con el almacenamiento, lo sustituye las baterías. Y ahí vemos que habría una importante pérdida en reducción de vertidos, habría reducción de vertidos, pero mucho menos, reducción del uso de gas y reducción de emisiones. Muy importante que ese espacio se les permita a los bombeos que lo tengan. También vemos en ese estudio los efectos externos que tiene el almacenamiento, también en Made in Europe, frente a otras tecnologías que son más made in China. El tema de impacto sobre el empleo y también impacto sobre la seguridad de suministro, hablando de inercia, de Black Star y demás, que están por encima de las baterías. Por tanto, vamos a intentar que se equilibren las dos tecnologías y medidas muy importantes, los mercados de capacidad que se aprueben cuanto antes, luego si queréis hablamos de ello, la fiscalidad,
que no distorsione los bombeos, que actualmente hay distorsiones impositivas. El tema de las concesiones, os recordáis que en el 2023 el Real Decreto 823 de diciembre metió concesiones de 50 años para bombeos sobre bombeos. Lo que falta ahora es hidráulica que pueda incorporar bombeos, que haya nuevas concesiones. Y el tema del acceso y conexión. Aquí está claro. O sea, las hidráulicas están donde están. No pueden cambiarse. Entonces, que en esos nudos asociados a esas localizaciones, pues que tengan una prioridad estratégica, porque la tienen como país y por sus ventajas. Entonces, bueno, podríamos hablar mucho del almacenamiento, que es clave para España, pero yo creo que, bueno, que con lo que he dicho me he enrollado quizá demasiado. Vale, gracias Alfredo. No sé si sobre el tema de almacenamiento, financiación, y después Alejandro, algún comentario sobre ese tema. Más allá de lo que he comentado, que claramente hay un apetito en el mercado y estamos viendo valoraciones significativas en lo que es proyectos que estén ready to build en el corto plazo para poderse aprovechar de las situaciones actuales, ¿sabes? De altos precios de los servicios de ajustes principalmente, ¿sabes? Y de los spreads, que nos está llevando, ¿sabes? A que evidentemente las valoraciones de los activos pues están subiendo con una marcada diferencia entre activos que llegan al ready to build, como te decía, en el corto plazo, frente a activos que llegan a ready to build a más largo plazo. Luego, por la parte de financiación, sin pisar a Alejandro, que yo creo que ahora os va a comentar, ahí hay un problema interesante en la parte de los hibridados. ¿Vale? Y yo creo que ahí le dejo la palabra a Alejandro, que lo va a comentar mucho mejor que yo, porque es una parte de verdad, pero que ahí hay ahora mismo muchísimo interés en cómo financiar una batería hibridada con un parque que ya tiene un Project Finance. Alejandro. Gracias, Alfredo. Sí, te tomo la palabra. Efectivamente, ¿no? Yo creo que hay consenso de mercado en los mercados financieros que la hibridación es la solución para la solar fotovoltaica, que quizás ahora mismo el grifo está un poco seco para financiar fotovoltaico standalone, que no digo que no haya soluciones, porque las hay, ¿no? El mercado es muy profundo y tiene soluciones para todo. Pero que es verdad que, pues bueno, pues no es el activo preferido quizá como lo teníamos hace años, ¿no? Entonces, pues la hibridación se convierte en pieza clave y pieza angular para financiar estos proyectos. Hay retos en proyectos que ya tienen una financiación y que incorporan la hibridación, ¿no? Porque, bueno, pues separar los flujos que genera cada tecnología al compartir un mismo punto de conexión es complejo. El tema de compartir permisos, que además siempre están bajo el nombre de una misma sociedad, pues también lo hace difícil para poder compaginar distintos project finance bajo una misma hibridación, ¿no? Entonces, quizá la solución venga por hacer refinanciaciones que permitan construir estas baterías y mejorar el perfil de producción del activo en general. Yo creo que hay muchísimo apetito en el mercado. Tenemos, por suerte, un mercado local de financiación que es muy competitivo en renovables y siempre lo ha sido. Tenemos un mercado internacional de bancos que tienen mucha experiencia en financiar baterías e hibridaciones fuera, en distintos países de Europa. Y además tenemos a los financiadores alternativos, ¿no? Y a los fondos de deuda que ponen muchísimas soluciones sobre la mesa y que al final dan mucha profundidad, por lo que es muy interesante de un poco conectar con toda esta gente y enterarse bien de cuál es la mejor solución y la mejor estructura que podemos hacer para nuestros proyectos, ¿no? De los mercados de capacidad, pues diré mi parte, ¿no? de financiación. Siempre que sean ingresos contratados, para nuestros proyectos nos van a ayudar con respecto a la financiación y al apalancamiento que podemos alcanzar. El mercado de capacidad viene como un ingreso contratado y regulado a largo plazo, por lo tanto, es clave, ¿no? Pero bueno, más allá del mercado de capacidad, también lo que esperamos en 2026 es que se desarrolle el mercado de offtake privado y que los tolling agreements y los otros productos con offtake privado
pues estén a la orden del día, ¿no? Y accesibles para todos los proyectos. Creo que ya estamos empezando a ver algunos proyectos que van cerrando este tipo de contratos en España, pero creo que la industria todavía, en el mercado todavía es incipiente, ¿no? Entonces, mercados de capacidad claramente una solución, pero bueno, que no es la única para ir cerrando ingresos contratados en nuestros proyectos y poder estructurar financiaciones competitivas. Gracias, Alejandro. Mucha gente nos conoce en Aleasoft de previsiones de precio de corto, medio, largo plazo. En toda Europa somos bastante conocidos y hay mucha gente que nos está preguntando, bueno, que qué estamos haciendo en temas de almacenamiento, standalone, utilización. No sé, Uriel, si tú que llevas esto directamente, ¿qué puedes decirle a la gente que no nos conoce? Sí, pues básicamente a partir de las previsiones y simulaciones de precios del mercado que tenemos, ya que llevamos ya muchos años ofreciéndolas, ya son un poco una referencia. A partir de esas simulaciones lo que podemos hacer es ver cuáles serían los revenue streams para un sistema de almacenamiento en el largo plazo, que son básicamente los inputs que necesita un modelo financiero a la hora de ver su potencial retorno y para buscar financiación, ¿no? Básicamente ponemos una batería a operar en los mercados mayoristas, haciendo arbitraje de precios, tanto en el mercado diario como en los mercados intradiarios, y ponemos esa misma batería a participar en los servicios de ajustes, como que ahora mismo, como ya hemos comentado, tienen mucho potencial, que también en el largo plazo también vemos mucha canibalización en esos mercados, pues los servicios de ajuste son relativamente estrechos, digamos, la capacidad es relativamente reducida, por lo que la canibalización puede ser importante en cuanto haya mucha capacidad de almacenamiento que pueda participar en ellos, pero ahora mismo serían una fuente de ingresos muy importantes. Y entonces, ahora no me acuerdo qué iba a decir. Los proyectos. Bueno, eso, sí, exacto. Los proyectos lo que hacemos es eso, poner una batería a operar. Una complejidad que tienen los sistemas de almacenamiento, como son las baterías, es que son unos sistemas que necesitan una gestión muy activa. Es decir, para estimar los ingresos de una planta fotovoltaica es relativamente sencillo, porque básicamente la planta fotovoltaica produce cuando hay recurso y toma el precio del mercado que haya en ese momento. Con la batería tienes que hacer una gestión activa, decidir qué parte dedicas a arbitraje de energía, cuánto arriesgas a los servicios de ajustes y teniendo en cuenta que a veces esas oportunidades pueden o no materializarse, y puedes tener distintas estrategias. Puedes dedicarte básicamente a arbitraje de energía, o puedes intentar dedicarte completamente a servicios de ajuste, por lo que ahí sí que es interesante hacer muchas simulaciones y abordar la complejidad de cómo se puede gestionar una batería, pues básicamente simulando todos los posibles escenarios. Es algo que intentamos hacerlo a largo plazo, y de ahí sacar pues revenue streams que pueden ser, obviamente, la componente del revenue stream pues puede variar mucho dependiendo de cómo quieras gestionar tu batería, pero nos da una idea muy robusta de cuánto puede ser el volumen global de los ingresos, ya digo, con cierta variabilidad, teniendo en cuenta cómo decides operarla. Gracias, Uriel. A modo de resumen de lo que has comentado, para que quede la idea, somos especialistas en previsiones en todos los horizontes, y para tener el cálculo de los ingresos de una batería o la optimización de una batería a largo plazo es fundamental estas previsiones de largo plazo. O sea, no solo es importante el optimizador, sino esas previsiones que le vamos a introducir, que son los escenarios de futuro para hacer el cálculo de los ingresos. Ya estamos ya en la última parte, vamos a ir pensando también en una conclusión de cada uno. Eh, Hay un último punto que tiene que ver con el tema de los PPA, el autoconsumo. Eh, los grandes consumidores y electrointensivos que tenían un PPA ahora, vamos a decir, adecuado, bueno, no tienen problema con esta subida de precios que estamos viendo.
nosotros el primer webinar que hicimos, ya llevamos 64 con este, que fue en diciembre del 2019, el título era Importancia de las previsiones de largo plazo para un PPA. O sea, llevamos ya 6 años y medio hablando de este tema. Y un PPA no solo es importante para el que está desarrollando un activo para la financiación, es importante para hacer cobertura, tanto el que compra como el que vende. Entonces, en este tema, todo dando una última vuelta, ¿no? ¿Qué dirías sobre este tema, ¿no? La importancia del PPA, el tema del autoconsumo, el tema también, voy a incluirlo, de tener en un gran consumidor que tenga autoconsumo fotovoltaico, que tenga también una batería para que pueda gestionar mejor ese, ese activo. Qué tú dirías en esta última vuelta? Vale, en esto sería muy breve porque mis compañeros tienen también mucho que decir, pero estoy viendo que hay preguntas y un poco por preguntas que puedo resolver muy rápido, Sí, que si quieres las reviso muy rápido sí, sí, y sí, pasamos a eso. Una de Mariluz Moraleda, el tema de explicar, el tema de compartir un nudo de red. Yo aquí lo que te diría, mírate si quieres la disposición adicional 38ª de la Ley de Movilidad, que te dará más luz de lo que se regula ahí, pero falta que en un periodo de 6 meses desde que se publique la ley, el Ministerio, bueno, el Gobierno publique el Real Decreto de Desarrollo. De ahí yo creo que es muy importante que se hagan los deberes y se apruebe cuanto antes, porque se va a optimizar la red. Que no ocurra lo que ha ocurrido en el último concurso de demanda, que hay nudos que se ha aprovechado solo un 4%, porque al que se le ha adjudicado solo necesitaba eso. Y el resto, el 96%, ha quedado porque no se ha podido utilizar por otros consumidores. Eso es clave, pero está ahí. Si quieres, te lo miras ahí, que tienes todos los detalles y luego me tienes a tu disposición, por supuesto, en LinkedIn y en EY. A Federico, el tema de la revisión del PENIEC, yo aquí diría que, bueno, que el PENIEC tiene muchas cosas buenas, que a lo mejor no da tiempo a llegar al 30, pero sí al 32. Y yo creo que una de las cosas que no ha sido muy ambicioso el PENIEC, en otras ha sido quizá mucho, en vehículo eléctrico, en hidrógeno verde, quedarán más años para cumplir esos objetivos, pero hay un tema que yo creo que se ha quedado corto, que es la potencial electrificación de gran parte del calor industrial, de procesos industriales de menos de 400, que no es muy caro, el funding gap es bajo. Entonces yo creo que por ahí se podría. El tema de cómo afectará aplazar el cierre a las renovables y el almacenamiento, yo creo que sobre todo va a desplazar gas y en el entorno actual es positivo. Luego, el tema de la biomasa, barrera para el desarrollo, la disponibilidad de biomasa como barrera para el desarrollo de los combustibles sostenibles, como el biogás, totalmente de acuerdo. No entro. Electrificar el calor industrial con baterías térmicas. Yo ahí no soy tan experto. Yo lo que veo más en una electrificación rápida es tener una caldera eléctrica, una bomba eléctrica que te permita ser enchufada en las horas de CAPEX alto, es decir, donde están marginando el gas con el CO2 en esas horas que son unas 2.000, 2.500 como mucho, 2.300 al año, en esas horas enchufas la caldera eléctrica, pero luego sigues manteniendo la otra temporalmente. Pero obviamente las baterías térmicas también tendrán su función. Y luego el tema, la fuente que dices aquí, Ignacio de Uñate, ¿qué estudio me refiero con las necesidades del sistema de almacenamiento a largo plazo? Esto es un informe que hace todos los años el Long Duration Energy Storage Council, que tiene un gráfico muy interesante de cómo a medida que tú incorporas más renovables, sobre todo renovables intermitentes, cuando llegas a porcentajes del 60, 60 y pico, ya necesitas almacenamiento de muchas horas. El de pocas horas no te va a permitir cubrir eso. Te va, por supuesto, son complementarios, pero necesitas el de larga duración. Y España va hacia eso. Entonces, necesitamos esos bombeos hidráulicos. Y mi opinión de los PPAs, totalmente a favor, son necesarios para seguir promoviendo las renovables. Lo que decía la presentación es que hay mecanismos públicos de apoyo como CESTE, que está
cubriendo el riesgo de contraparte de algunos PPAs de los electrointensivos. Eso, la reforma de la Unión Europea del mercado eléctrico fue uno de los grandes mensajes, promover los contratos a plazo y promover los PPAs. Y lo que ha ocurrido en el mercado de PPAs, en electricidad, pero también empiezan en vapor y en renovables, en gases, es que se están sofisticando muchísimo. Y hay que ser muy hábil o contratar con nosotros como asesores, bueno, es broma, porque se han sofisticado mucho. Y ya no solo es el que es un PPA solar frente a un PPA baseload, es muchísimo más. Los precios en un entorno tan volátil, pues hay muchas figuras de K-Floor, collars, de todo tipo. Entonces, ahí es muy importante negociar bien todos los impactos, no solo en precios, sino también fiscales, contables y demás, de los distintos tipos de PPAs. Pero es muy importante porque las empresas lo que hacen con un PPA, si es verde, es reducir su huella de carbono, el Scope 2, de una forma muy fácil. Y ya dejo hablar a mis compis. Sí, Alfredo, brevemente una conclusión y si Sí, tienes alguna pregunta. yo seré breve. Seré breve, oye. Yo creo que a mí me gustaría unir mi conclusión con la parte de Alejandro también, ¿no? En los momentos que nos encontramos actualmente, la financiación de proyectos renovables, tanto tradicionales como las nuevas, es más complicada de lo que ha sido anteriormente debido a la incertidumbre y a la volatilidad que hay en los precios de offtake, de manera generalizada y la importancia que estaba indicando Tono de la firma de PPAs. Y estamos observando cada vez más la posibilidad de financiaciones a nivel holdco, es decir, financiaciones arriba del todo, que están sustentadas en colaterales basados en el valor del portfolio, ¿vale? Y por ahí en EY tenemos mucha experiencia, Alejandro y yo estamos haciendo actualmente varios proyectos en ese sentido y creo que podría ser algo muy interesante, ¿sabes? Para que nuestros oyentes que se encuentren en esa situación lo puedan explorar a futuro. Gracias, Alfredo. Alejandro. Sí, voy a seguir un poco el mensaje de Alfredo, ¿no? Y de Tono. El mercado se complica, sigue habiendo muchísima profundidad de mercado en financiación y sigue habiendo muchísimas alternativas. El PPA es un contrato clave para las financiaciones. Se han ido sofistificando a medida que pasa el tiempo y cada vez vemos estructuras más complejas, ¿no? Cuando quizá al principio todo era más simple y se cerraban contratos pay as produced con precio fijo. Ahora vemos estructuras más complejas en las financiaciones y estructuras que se están aceptando, ¿no? por parte de los financiadores. Con ese mensaje, pues contar con EY para todo lo que podáis necesitar y que, bueno, que soluciones hay, ¿no? Y que hay muchas y muy variadas. La cosa es buscarlas y apretar para que las condiciones sean las que necesitan los proyectos, ¿no? Y bueno, como mensaje final, que esos hitos de 2026 se cumplan y que vayamos avanzando hacia un mundo de renovables, ¿no? Con cada vez más tecnologías y un mix más potente para el país y una demanda creciente. Gracias, Alejandro. No sé, Uriol, antes de darle la palabra a Tono para una conclusión final. Uriol, tu conclusión. Pues mira, así rápido sobre el autoconsumo, obviamente para los grandes consumidores es siempre una buena oportunidad. Además, con la inclusión de baterías aumentas la gestionabilidad. Si tenías excedentes, puedes gestionarlos mucho mejor. Todos son ventajas con la inclusión de la batería. Además, ahora puedes participar en el servicio de respuesta activa de la demanda, el SRAT. Hemos hecho algún proyecto en ese sentido y es una fuente de ingresos muy interesante. Es algo a estudiar, que yo creo que compensa con creces el hecho de la inversión de poner una batería. Y así como conclusión rápida, bueno, sobre los mercados y los precios, pues nos esperan días y semanas seguramente aún con mucha volatilidad. Veremos cómo casa esa volatilidad y los precios más altos del gas con el aumento de la fotovoltaica ahora en primavera, a ver qué impacto tiene eso en los precios capturados de la fotovoltaica.
Y de cara al verano todo apunta a que los precios se mantendrán altos. Vamos a ver. Gracias, Julio. De todo, tu conclusión Eh, de lo que hemos visto Totalmente de hoy. acuerdo con Oriol, que no hemos hablado nada, pero es clave la flexibilidad de la demanda. Pero es muy importante optimizar los nudos con esa demanda flexible. Súper bien las iniciativas del Ministerio, de la CNMC, de sacar todo lo que tiene que ver con acceso flexible, pero no toda la demanda puede hacer eso. Hay mucha demanda firme que hay que satisfacer. Y aquí mi mensaje es el que digo siempre, un poco como economista, ¿no? Como economista del Estado en excedencia. España tiene una super oportunidad competitiva. O sea, palabras de Porter. Tú tienes abundancia relativa en determinadas fuentes. Nosotros tenemos la suerte de tenerla no en hidrocarburos, pero sí en renovables. Entonces, hay que aprovechar esa ventaja competitiva como país, que a medio plazo nos va a aportar un cambio estructural. Pero para ello es necesario poder dar acceso a todas esas empresas, toda esa demanda que quiere venir, centros de datos, industrias y demás. Y necesitamos inversión en redes. Sin inversión en redes, imposible. Entonces, no tenemos que ser miopes de pensar, oye, invertir en redes va a subir los peajes a los consumidores, sino, oye, inversión en redes va a permitir nueva demanda y esa nueva demanda va a permitir pagar peajes y que el peaje unitario, incluso en el caso de los centros de datos, está clarísimo, por su demanda de potencia y de energía, pueden bajar los peajes unitarios. Entonces, que no tengamos la visión, digamos, cortoplacista, sino como país de medio plazo, que invirtamos en redes, que las necesitamos, y que se apruebe cuanto antes la planificación nueva y se ejecute, que se aprueben cuanto antes esas medidas que he dicho antes de compartir nudos por consumidores, de acelerar un fast track para planificación de transporte que se transforma en la distribución de determinados nudos, que se apruebe cuanto antes el Real Decreto de los límites de inversión, y todo eso permitirá que España como país aproveche su gran oportunidad competitiva de aprovechar las renovables. Gracias, Tono. Bueno, para concluir, tenemos un problema. Las renovables se han disparado, sobre todo la fotovoltaica. Tenemos muchos precios cero, precios negativos. Hay una crisis en el sector, sobre todo por la falta de financiación. Y ahí nosotros en estos webinars que hemos hecho, que son 64, como en la mitad más o menos ponemos unos engranajes que tienen que ver con cuáles son las ruedas que intervienen en este factor de la descarbonización. Y realmente tenemos una rueda que se nos ha pasado, que es el tema de la fotovoltaica, que ha crecido demasiado, a diferencia de otras ruedas que no han crecido con la misma medida, como por ejemplo, como decía Tono, el tema de las redes. Tenemos que desarrollar más redes de transporte, de distribución, intercambios internacionales. El tema de la demanda, tenemos que también incentivar todo lo que es el crecimiento de la electrificación de la demanda de los data centers como una cosa nueva, todo el crecimiento que vamos a tener con la inteligencia artificial en energía verde que se requiere. Y sobre todo el tema del almacenamiento, tenemos que dar señales claras a los que quieren invertir en almacenamiento de algún tipo de ayuda, como por ejemplo los pagos por capacidad. Todo el sector, prácticamente todo, el que tiene fotovoltaica está pensando en hacer hibridación, y lo que falta, bueno, algún tipo de incentivo para ir a un banco y obtener financiación, cosa que ahora está siendo difícil. Quiero dar las gracias a nuestros amigos, colegas de EY por por estas 2 horas que han estado con nosotros. Tono, Alfredo y Alejandro. Dar las gracias a Julio por este webinar número 64 consecutivo. Ya tuvo 64 en inglés que terminó hace un rato. E invitaros al próximo webinar que vamos a hacer dentro de 4 semanas, 5 semanas, el 16 de abril, perspectiva de los mercados de energía, papel del almacenamiento de energía, con Acialen, en este caso con Raúl García, que es el director. Entonces, quedáis invitados. Gracias a todos los que habéis estado con nosotros durante estas 2 horas. Y bueno, nos vemos en el webinar número 65. Un abrazo para todos. Gracias, hasta luego. Gracias por Placer. contar con nosotros. Buen día a todos. Muchas gracias. Adiós, gracias.